Amy planea organizar una fiesta y está usando su receta de ponche favorita. La receta requiere 1 litro de refresco de lima-limón por cada 3 litros de jugo. Observe cómo si Amy usa exactamente 1 litro de refresco de lima-limón y 3 litros de jugo, esto crearía 1 más 3, lo que equivale a 4 litros de ponche. Para la parte A, se nos pide encontrar la relación entre la cantidad de refresco y la cantidad de jugo. Al escribir una razón, es importante prestar mucha atención al orden de la razón. Esta es una relación entre la cantidad de refresco y la cantidad de jugo. Y podemos escribir una razón de 3 maneras, usando una barra de fracción, usando la palabra to, o usando 2 puntos. Mirando hacia atrás en la información dada, la proporción de refresco a jugo es de 1 a 3. No estamos obligados a escribir la razón de las 3 formas, todas estas razones significan lo mismo. Para la parte B, se nos pide encontrar la relación entre la cantidad de refresco y la cantidad de golpe. Así que nuevamente aquí buscando la proporción de la cantidad de refresco a la cantidad de golpe. Entonces, mirando hacia atrás a la información dada, observe cómo si Amy usa 1 litro de refresco de lima-limón, el resultado es 4 litros de ponche y, por lo tanto, la proporción de refresco a ponche es de 1 a 4. Esta es una relación de refresco a la cantidad total de golpe. Luego, ¿qué porcentaje del golpe es refresco? Bueno, porque la proporción de refresco a golpe es de 1 a 4, y el 4 representa la cantidad total de la mezcla. También podemos decir que 1/4 parte del golpe es refresco, comenzando con la fracción de 1/4, o la relación de 1 a 4. Reescribimos esto como una fracción donde el denominador es 100. Podemos determinar el porcentaje de golpe que es refresco porque un porcentaje es un número en comparación con 100. Entonces, porque 4 por 25 es igual a 100, y 1 por 25 es igual a 25. Ahora sabemos que el 25% del golpe es refresco. Para la parte 500, se nos pregunta cuántos litros de jugo necesitará Amy si planea usar 6 litros de gaseosa. Bueno, sabemos que la proporción de refresco a jugo es de 1 a 3. Entonces, comenzando con la proporción de refresco a jugo, que es de 1 a 3, podemos escribir una proporción para determinar cuántos litros de jugo necesitará Amy si usa 6 litros de refresco. Se forma una proporción cuando establecemos 2 casas, o proporciones iguales entre sí. Entonces, para nuestra segunda relación, debemos comparar el número de litros de refresco con la cantidad de litros de jugo. Y se nos dice que Amy quiere usar 6 litros de refresco. Entonces, la segunda proporción es de 6 litros de refresco a un número desconocido de litros de jugo. Podemos crear proporciones equivalentes al igual que creamos fracciones equivalentes. Entonces, porque 1 por 6 es igual a 6, y 3 por 6 es igual a 18. Ahora sabemos que si Amy usa 6 litros de refresco, Amy necesitará 18 litros de jugo. Para la parte E, ¿cuántos litros de refresco necesitará Amy si necesita hacer 40 litros de ponche? Dijimos antes, si Amy usa 1 litro de refresco y 3 litros de jugo, el resultado es 1 más 3, lo que equivale a 4 litros de golpe. Y por lo tanto, sabemos que la proporción de refresco a golpe es de 1 a 4. Formando una proporción tendríamos la razón de 1 a 4 debe ser igual, nuevamente la proporción de refresco a golpe, y Amy quiere 40 litros de golpe. Y por lo tanto, la segunda proporción es un número desconocido de litros de refresco a 40 litros de ponche. Escribir una razón equivalente, porque 4 veces 10 es igual a 40, y 1 vez 10 es igual a 10, si Amy quiere 40 litros de ponche. Ella necesitará 10 litros de refresco. Espero que hayas encontrado esto útil.